Es un gusto, un placer tenerlo, un lujo tenerlo Guillermo Folguera. No voy a perder eh, tiempo, su valioso tiempo en la presentación. Todos ya sabemos por qué preparamos la entrevista de qué se trata y por supuesto agradeciéndole, como en cada entrevista que realizamos, que Guillermo, como los demás entrevistados, nos dan lo más valioso que tienen, que es su tiempo. Guillermo, buenos días. Es tan amplio la variedad de temas que podemos abordar, pero decidimos comenzar con lo que tiene que ver con nuestra vida y el ecosistema. Eh, ¿Qué es lo que conduce al maltrato de los diferentes gobiernos de la Argentina y del resto del mundo y de la región? A que no haya políticas y continuemos con esta matriz productiva, con la megaminería, bueno, con la depredación de los mares, ahora con la explotación offshore en Mar del Plata. ¿Qué es lo que lleva a esto? ¿Solamente el lucro? Bueno, primero, buenos días a tantas personas tan valiosas del otro lado. Eh, lo virtual siempre tiene una limitación, así que bueno, ya habrá oportunidad de que nos conozcamos presencialmente como corresponde. Eh, es una pregunta importante y a la vez difícil de responder, pero evidentemente si yo tomo lo que principalmente analizo, que es esta especie de denuncia en torno a una forma particular de pensar los territorios, no como lugar de vida, sino como lugar de extracción de recursos, que eso es una de las posibles acepciones de la palabra extractivismo. Si yo me concentro ahí y ubico eh, al origen del extractivismo, por lo menos hace 5 siglos, con la conquista de América, y si yo lo analizo en una historicidad mayor y en una espacialidad mayor, evidentemente mucho de lo que estamos hablando se vincula con la historia del capitalismo. O dicho de otra manera, la historia del extractivismo y la historia del capitalismo son historias que van paralelas y en diálogo. ¿Eso quiere decir que el saqueo como tal empezó hace 5 siglos? No. Pero lo que pasa es que el extractivismo no es solo saqueo, es una forma particular de despojo, una forma particular de despojar. Si yo me acerco a nuestra actualidad, ese extractivismo empieza a tomar como formas particulares, que siempre tenemos que tratar de hacer el esfuerzo, bueno, ¿qué estamos viviendo? ¿Cómo estamos viviendo? Y por ejemplo, lo que yo creo que es hoy el ciclo del extractivismo que estamos viendo, para mí, y de mis análisis y de mi militancia, tiene 5 décadas. Esta forma particular de extractivismo tiene 5 décadas. Y tiene dos o tres hitos que para mí hay que entender claramente. Argentina es un país que no ha tenido reforma agraria, con lo cual la tierra está en pocas manos. Y Argentina es un país además que se construyó como exportadora de materias primas, con lo cual gran parte de la dinámica productiva de nuestro país está vinculada con, por ejemplo, con el agro o en algunos lugares con la minería. Pero estas 5 décadas que les contaba nos pueden dar algún indicador. ¿Y por qué digo 5 décadas? Porque yo creo que aparece ahí la dictadura militar de la década del 70, no solo por lo que significan los desaparecidos, lo que significan las personas exiliadas, lo que significó las intervenciones sobre las universidades, la reestructuración de varias instituciones, sino porque aparecen una forma particular del capitalismo que es la neoliberal. El neoliberal que había tenido un origen poquitos años antes, en términos de política real y economía real, con el golpe militar que ocurre en Chile,
que protagoniza Pinochet, pero que involucró a todo el sistema empresarial chileno, y que en Argentina se monta en la década del 70. Y aparece un Ahí- actor ahí que es clave, Guillermo, déjame hacer una salvedad eh, para los jóvenes que nos están escuchando, bastante más jóvenes que nosotros, que el presidente derrocado fue presidente socialista Salvador Allende. tal cual. Tal cual. Yo no sé, Marcelo, si sirve que vaya recuperando así. Me pueden seguir, me pueden interrumpir también, ¿eh? ¿Sí? ¿Estamos Perfecto, bien? perfecto. Dale, estamos muy bien. Trato de dar los elementos, así pueden, dentro de lo posible, reconstruir la mayor parte de la historia. Y ver de Y, dónde. y entonces, digo, en la década del 70 aparece un actor que es clave y que de alguna manera va apuntalando cosas señaladas por Marcelo, que es el grupo, los sectores financieros. Los sectores financieros es un actor clave para entender mucho de lo que sucede hoy en nuestro territorio, que no es un sector lo que uno llamaría productivo. Es un sector que tiene dinero o que lo inventa, porque saben que el dinero no se tiene, el dinero es algo que se inventa, o sea, la pérdida del correlato de una nación con el oro en sus bancos se pierde en un momento, entonces básicamente es un número circulando y ese dinero virtual entra a jugar en los territorios como apuestas. Y entonces lo que se ve después en Argentina, y ahí voy terminando la larga respuesta, es una reestructuración que ya se da en democracia en la década del 90 de las formas productivas que planteaba Marcelo, que solamente son formas extractivas. Yo no le daría la palabra productiva, pero... ¿Y a qué me refiero? Se aprueban los transgénicos a mitad de la década del 90, se aprueba la mega minería que se empieza a implementar a finales de la década del 90, y en los años siguientes se aprueba el fracking, el offshore, y se da una enorme expansión a comienzos del 2000 de las plantaciones forestales. Si se fijan, eso ocupa gran parte de la matriz. Y entonces, ¿qué pasa también en la década del 90? Se da hacia los gobiernos provinciales el control de los mal llamados recursos naturales. Todo ese combo, todo ese combo que acabo de contar, comienzos del capitalismo, comienzo de la modernidad, conquista, neoliberalismo de la década del 70 y reestructuración del Estado argentino y aprobación de un montón de elementos en fuerte clave científico y tecnológica para las corporaciones, hace que cuando yo mire los últimos gobiernos, que aparentemente son de signos diferentes, qué sé yo, el gobierno de Néstor Kirchner, el gobierno de Cristina Kirchner, el gobierno de Mauricio Macri, el gobierno de Alberto Fernández, el gobierno de Javier Milei, y no vea prácticamente diferencia respecto a todos estos puntos. Prácticamente no hay. Hay algunas diferencias, digo, por ejemplo, el gobierno de Mauricio Macri creía mucho más en el mercado andando por sí mismo sin la intervención estatal. Los gobiernos de Cristina imaginaba al Estado como socio, pero a su vez el trigo HB4 se aprueba durante el gobierno de Alberto Fernández, igual que el offshore, que había sido un proyecto vinculado con el gobierno de Mauricio Macri. Así que esa es una de las claves, Marcelo. En ese contexto, gobiernos nacionales y provinciales que no solo no enfrentaron esta lógica, sino que la reprodujeron. Bien. ¿Preguntas al grupo? Bueno, hola, ¿qué tal? Arranco yo. Yo le quería consultar de qué se encarga el CONICET. Es una pregunta medio básica, pero hay No, mucho está que no bien, sé. está bueno. Gracias, Gracias. Facundo. No, un placer. El CONICET es un órgano de multiplicación y proliferación de la actividad científica en nuestro país. Me quedo pensando porque hay una diferencia que también habrá que discutir en algún momento. CONICET no está territorializado, o sea, no tiene un territorio, a diferencia, por ejemplo, de las universidades. La Universidad de Avellaneda está en Avellaneda. La Universidad de Buenos Aires está en la ciudad de Buenos Aires. CONICET no. Ese da una serie de características. No sé si buenas, no sé si malas.
pero le da una serie de características bastante particulares. Y después el CONICET lo que intenta es eh, garantizar investigaciones, garantizar sueldos, garantizar subsidios, garantizar proyectos. También busca que esas investigaciones, investigadores, investigadoras y proyectos sean evaluados. Busca garantizar un control y una calidad de esos proyectos. Y muchas veces busca a través de convenios avanzar en proyectos científicos y tecnológicos. Eso sería en general, de alguna manera, lo que digo cuando digo CONICET. En algún momento de la primera consulta, Guillermo, eh, entre otros tópicos, entre otros conceptos, hablaste de lo transgénico. Tuve oportunidad de escucharte el año pasado decir que a los molinos de harina están llegando el trigo natural y el trigo transgénico. Entonces la pregunta va por dos carriles. ¿Qué es lo transgénico? Y si hoy sabemos, por ejemplo, el pan que estamos consumiendo, mezclando lo transgénico con el trigo natural. El transgénico es un organismo al cual se le insertan mediante determinadas técnicas. Yo recuerdo, por ejemplo, la inserción a través de balas creo que eran, no me acuerdo si eran de plata, con material genético adentro. Se le insertan genes eh, de otra especie. O sea, el transgénico no es lo mismo que una cruza habitual de vegetales y tampoco es lo mismo que otras técnicas que van a ver ahí. Por ejemplo, hay una técnica que se llama de modificación génica que se llama CRISPR-Cas. Hay otra técnica que, por ejemplo, el arroz que comemos se obtiene así, que es mutagénesis, que se obtiene la modificación genética a través de agentes mutagénicos. Vieron que la información genética está en el ADN, bueno, lo modifico a través de una serie de procedimientos. Bueno, acá se le insertan genes de otra especie. Em, la última información que tengo de los transgénicos era que había 76 transgénicos aprobados en Argentina. O sea, de 96 hasta actualidad, menos de 30 años se aprobaron 76 transgénicos. Un número muy alto. Debe ser el principal país del mundo. Tengo que chequear esta información, pero si no es el principal, pegan el palo. Em, Justamente, y esto que dice Marcelo, uno de los transgénicos, el primero fue la conocida soja RR, resistente a Roundup, que era la marca comercial de glifosato, un herbicida, y el que dice Marcelo es el trigo HB4. El trigo HB4 tiene dos características asociadas, le insertan genes y le dan dos características. Uno es la supuesta resistencia a criarse en condiciones de estrés hídrico, o sea, cuando la planta tiene poca agua Poca disponible, lluvia. poca lluvia, digo, poco río, eh, en un contexto de crisis climática. La otra característica que tiene es la resistencia a otro herbicida muy tóxico, mucho más tóxico que el glifosato, que es el glufosinato de amonio. Esta fue una decisión también que se dio durante el gobierno de Alberto Fernández, muy criticada de un montón de sectores, de pueblos originarios, de campesinos, de gente de la comunidad científica, muy criticada, por un montón de motivos. Uno, porque obviamente iba a aumentar la toxicidad con el glufosinato de amonio. Otro, porque gran parte de los transgénicos se comen, pero el trigo se come mucho en nuestro país. Entonces, es entrar a alimentar una población entera con algo que se come mucho, con muy pocos estudios en torno a lo que genera en el cuerpo el transgénico, y obviamente con mucha evidencia respecto a lo mal que hace el glufosinato de amonio. Y obviamente porque, como todo, cuando uno encarece costos,
esto siempre, los que terminan siendo beneficiados son los sectores más grandes. El pequeño productor siempre se ve perjudicado. O dicho de otra manera, si yo genero un transgénico de algo, los productores de ese algo se van a ver favorecidos los grandes respecto a los pequeños, y el pequeño se pierde. Los pequeños productores de trigo se van a ver amenazados, si bien es un cultivo que tampoco abunda en los pequeños, pero no hace más que incentivar los problemas. Respecto a la segunda parte, claro, en un momento la información que nos llegó es que se mezcla actualmente la producción del trigo transgénico con la del no transgénico. No hay controles en los molinos. Así que muy probablemente si hoy desayunaron a la mañana algún tipo de medialuna o pan, hayan comido transgénicos. La verdad es que el Estado argentino en la década del 90, esto también es un punto importante, fíjense cómo se conecta con lo anterior, dejó de monitorear prácticamente todo esto, también temas de salud. Entonces no, tampoco es que tenemos información muy confiable. La poca información que tenemos es que sí, están absolutamente mezclados. Bien. Siempre yendo a lo que afirmaste hace un momento, nos comentaste que Argentina es uno de esos países que no ha tenido históricamente reforma agraria. Entonces, ¿crees que esta concentración justamente de tierra en pocas manos eh, genera esta situación de la Argentina con con la concentración de grandes masas en el conurbano? ¿Tiene que ver con eso? Claro, y ahí aparece efectivamente lo que dice Marcelo, es muy importante, que es a veces los temas ambientales se disocian de los temas sociales. El extractivismo, y ahí volvemos a la primera pregunta, el extractivismo, además de ser una forma particular de degradar los territorios, tiene dos o tres características sociales muy fuertes, muy marcadas. Una es la que de alguna manera en la respuesta con el trigo queda claro. Yo aumento las desigualdades sociales. Es casi una consecuencia inevitable, porque la propia lógica de expansión del capital funciona así y porque la propia lógica extractivista funciona así. O sea, pocos pasan a tener mucho, muchos pasan a tener pocos cada vez más. Si ustedes buscan los registros de pobreza en el 75, creo que estaban en el 6%. O sea, solo el 6% de las familias de nuestro país eran pobres. Ahora estamos hablando entre el 50 y el 60%. Entonces son valores en estos 50 años de expansión. Y lo otro que también se sabe del extractivismo es cómo saca el territorio, digo, es una manera de usar los territorios, expulsa. O sea, expulsa al pequeño campesino, expulsa al productor de cebolla, por ejemplo, hace un mes estuve en Hachal, en San Juan, se perdió un montón de productores de cebolla cuando San Juan abraza la mega minería a finales de la década 90. O en 3 semanas me voy para Catamarca, la comunidad de Bis, un pueblito en Catamarca, desaparece cuando se seca el río. Digo, esas son maneras, pequeño campesino, pueblitos. Y entonces entramos a un valor que también es muy impactante para un país grande como Argentina, que es que más del 90% de las personas se están moviendo en grandes ciudades en el país. Es un número altísimo. En un mundo que tiende a concentrarse en grandes ciudades, Argentina también tiene valores muy altos. Y entonces gran parte de la población están en Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Chaco, Rosario, La Plata y no muchos más. Y ahí tenemos al 70%, 80% de la población de Argentina. ¿Preguntas del grupo? ¿Cómo se enamoran de mí? Recién la primera... Buen día. Bueno, primero, mil disculpas. No pasa nada. Recién en la primera pregunta
dijiste algo que me llamó la atención, que fue los mal llamados recursos naturales. A qué llamamos recursos naturales y qué se debería llamar recursos naturales? Digamos, o dicho otra, para mí es un mal llamado, pero en todo caso, si usan el término, sean conscientes de lo que dice, como cualquier palabra que usamos, ¿no? Digo, por ejemplo, voy a otro ejemplo y después voy a recursos naturales. Si yo, en lugar de hablar de la puna, hablo del triángulo del litio, yo estoy eligiendo no nombrar al término geográfico, territorial, y Mm. nombrarlo de una manera empresarial. Ah, ¿Por ok. qué? Porque el triángulo del litio le dicen los empresarios del litio. Sí. Si yo al río Paraná, en lugar de decirle río Paraná, le digo hidrovía, estoy nombrándolo como lo dice el sector empresarial, eh, y no como le dicen, por ejemplo, los habitantes locales. Recursos naturales es un término empresarial y además es un término que tiene asociado, obviamente, antropocéntrico, porque es el recurso para las personas, capitalista, porque está refiriendo eh, elementos para generar lucro, pero además que invisibiliza la naturaleza, invisibiliza las comunidades locales. Digo, el recurso natural, ¿qué es? La tierra, ¿qué es? La montaña, el río, el glaciar. Hay un libro que está por salir, yo acá estoy publicando ahora uno que se llama Veneno, que justamente que es sobre el tema que hablábamos antes, ya está en mayo, va a estar en venta. En unos meses esperamos que se libere, así que si no, no tienen la plata, esperen y lo vamos a poder difundir gratuitamente, la parte virtual. Eh, y está por salir otro libro que se llama Ontología del Despojo. Y ahí un poco analizo el ejemplo del glaciar, Cande. ¿Qué es un glaciar? Y es muy interesante cuando te pones a analizar eh, las diferentes definiciones de glaciar, como para una empresa, el glaciar es un montón de agua congelada, y para una comunidad local, el glaciar es su fuente de agua, su fuente de vida, la historia de su abuela, la posibilidad de vivir de sus hijos e hijas. Entonces voy a decir, bueno, pero ¿cómo compatibilizo una cosa? Digo, detrás de cada palabra se nos juega una vida. Por eso es tan importante también que puedan detenerse y pensar las palabras que usan. Mm. No es lo mismo decir cambio climático, crisis climática, injusticia climática. No es lo mismo hablar de país, hablar de territorio, hablar de Estado-nación. No es lo mismo decir pueblo o comunidad a decir ciudadanos, ¿sí? Así que recursos naturales está atravesado por esos elementos previos, ¿no? Muchas gracias. No, por favor. Profe, Guille, perdón. Sí. Una pregunta, sí. Sobre la palabra o el concepto medio ambiente, ¿también se podría decir que está mal utilizado? Sí, primero hay un término que en general se asumió, me parece que en los últimos años, que medio ambiente, digamos, como primera aproximación, eh, es incorrecto. Pero ahí un tema terminológico, porque es redundante. O es el medio o es el ambiente. Es como decir dos veces lo mismo. Eh, Ese es como, pero previo, Sofía, a lo que preguntaba, digamos, como en general evítenlo porque eso seguro que no es correcto. A veces yo veo como se reproduce, pero en general me parece que hay acuerdos que no es. Digo, se usa ambiental. Si quieren usar esa palabra, en todo caso se usa ambiental. En inglés es environment, digamos, no. Y después aparece la otra, ¿no? Poniendo en diálogo lo que preguntaba recién Cande con Sofía. eh, claro, ambiente es ambiente de algo o de alguien. eh, y ahí lo que aparece es ambiente de personas. Por lo menos, digamos, lo que tienen, ahí no diría que está mal o bien, digamos, pero sí lo que tienen que saber es que si es ambiente de alguien, que son las personas,
es un término antropocéntrico. Es un término... Yo, por ejemplo, trato de no ser antropocéntrico en mi discurso. Después cuesta, porque somos personas, porque estamos hablando, y yo trato de evitar el antropocentrismo como posición. Y en ese sentido, por ejemplo, hay un término que lo pueden usar que es naturaleza. La naturaleza no es antropocéntrica. Tiene otros problemas el término naturaleza, que es en general lo que se llama que es esencialista, porque asume que la naturaleza es de una sola manera, que está separada de la humanidad. Empezás a tener otros problemas. Todo término tiene problemas y tiene virtudes. Pero en todo caso, para terminar de responderte, Sofía, sí, ambiente, y está bien tu intuición, por ahí no tiene la acepción empresarial de recurso, pero sí tiene la acepción antropológica. Disculpen la interrupción, se va a cortar en 10 minutos para poder volver a entrar otra vez a la reunión. Aviso por las dudas que se corte. Gracias. No, por favor. Es el mismo link entonces, sí. Sí, sí. Sí. Gracias. En algún punto comentaste, Guillermo, que el Estado dejó de monitorear. Y esto me hace preguntarte, dejó de monitorear los transgénicos y seguramente dejó de monitorear los agroquímicos. En alguna oportunidad leí algún trabajo tuyo, alguna reflexión, donde decías la cantidad de agroquímicos que se encontró, por ejemplo, en un campo en Córdoba, que eran 20 y pico, una locura. Se cae de maduro que si te pregunto bueno, ¿por qué no los controlas? Porque hay imagino un negocio tremendo, pero ¿qué generan los agroquímicos en nuestra vida cotidiana? Bien, sí, ahí se me ocurren tres cosas para aportar. Una, ¿Qué son los agroquímicos? claro, la falta de control del Estado argentino se da en todos los aspectos que estamos hablando. Se da en que no hay un verdadero control respecto a cuántos agroquímicos, agrotóxicos se usan. Ahí hay otro ejemplo, ¿ven? No es lo mismo si yo digo fitosanitario, si digo agroquímico, si digo agrotóxico, si digo veneno. Son cuatro palabras que parecen decir lo mismo, pero que yo le elijo. De hecho, el libro que les contaba que está saliendo se llama Veneno. Eh, em, el Estado argentino, a mitad de la década del 90, por ejemplo, genera una modificación, una terminológica que dice, bueno, a partir de ahora, con respecto al transgénico, no respecto al veneno, que se sabe que obviamente hace mal, con respecto al transgénico, vamos a aplicar el principio de equivalencia sustancial. ¿Qué quiere decir? Búsquenlo, ¿eh? Que ¿les parece que sigamos? Entonces, Sí. bueno, entonces la respuesta ahí un poco a la pregunta que hacíamos antes es, por un lado, el Estado argentino deja de controlar respecto a lo que generan los transgénicos en términos ambientales y en términos de salud, y junto con eso viene acoplado la falta de control respecto a lo que generan los agrotóxicos. Y hoy el Estado argentino aprueba los agrotóxicos a través de SENASA simplemente por una declaración que hacen las propias empresas. O sea, el Estado argentino no controla. Si Bayer, por ejemplo, quiere que le aprueben un insecticida, es Bayer el que presenta la documentación correspondiente. Eso hace que básicamente el Estado argentino se sostenga en lo que ellos llaman, SENASA llama ética empresarial y no con control de, de los estudios propios. Así que este es el escenario actual. Bueno, yo le quería preguntar de qué opina sobre los dichos o declaraciones del presidente Milei sobre el CONICET.
Me da la sensación que Milei lo que básicamente tiene en la cabeza es eh, eliminar cualquier gasto del Estado que no tenga que ver con el lucro. En este sentido, ajusta su declaración a justificar eso. Entonces puede eliminar la inversión en ciencia y tecnología, la inversión en cultura, la inversión en salud, la inversión en educación, la inversión en deporte, la inversión en arte. O sea, no me sorprende sus declaraciones en el marco de una política que tiene limitado a esos aspectos. Representa un discurso muy habitual en este sentido y una práctica muy habitual en lo que vimos recién como capitalista en su fase neoliberal. Por más que él hable después de la escuela austríaca, pero me parece que prácticamente todo lo que ha hecho tiene que ver con reproducir gran parte del ABC neoliberal. Guillermo, Sí, Nahuel, bueno, primero le quiero agradecer por su tiempo. Le quiero hacer tres preguntas. Disculpa que sean muchas preguntas, pero tengo un par de dudas. dale. Uno es cuando hablaste del tema de la salud. En el año 2000, en la época de Matrix, se dejó de usar vacunación o insumos. ¿Qué perjudica para la salud el tema de no tener vacunas? Y por otro lado, vos hiciste hablaste en una entrevista que la ciencia tiene que resolver todos los problemas que son perjudicados. ¿Qué significa cuando decimos que la ciencia tiene que resolver todo para que no sean perjudicados además? No sé, la salud, que el Estado que tenga que controlar todos los insumos de alimentos. ¿A qué se refiere? Bueno, a ver, de vacunas no sé. Yo vacunas no, es un tema que decidí no meterme hace un tiempo y no sé, no sé qué, no sé la situación actual, no sé qué, si debería o no debería, y hay que tener en cuenta un montón de elementos que no sé, que no estudio y que no quiero responder porque realmente no desconozco. Lo otro, Nahuel, yo no sé, ahí tendría que ver la pregunta y la respuesta a la que hace referencia. Me cuesta mucho ahí responder en el aire. No creo que la ciencia tenga que responder todos los problemas, porque de hecho creo que la ciencia no puede responder todos los problemas. Creo que la ciencia tiene que ponerse en diálogo con los saberes de las comunidades locales también. Y que muchas veces no son científicos. Digo, la capacidad que tiene un científico, un campesino de criar animales o de eh, cultivar, no es saber científico, es un saber recontraimportante, o el saber que tiene un carpintero. Em, pero lo que sí creo es que la ciencia tiene un montón de elementos y que en ese sentido tenemos que tratar de ponerla al servicio de la naturaleza y las comunidades. Gracias. No, pues, Recién hablabas un poco de los controles que no tenía en este momento el Estado argentino sobre los agrotóxicos y todo lo que consumimos. ¿Cuáles son los controles que sí deberían de pasar o que si hay alguna idea de algo al menos? y todo lo que tiene que ver con política de prevención, digamos. Básicamente, empezar a monitorear qué pasa, por ejemplo, con la prevalencia de enfermedades. Por ejemplo, hay dos enfermedades, por ejemplo, que me topé hace poco en los estudios. Uno tiene que ver con autismo. Hay muchos estudios en Europa que están señalando que los incrementos de autismo también podrían, también, ¿no? No solo la única causa, también podrían estar vinculados a los agrotóxicos. Y el otro, Parkinson, que hay muchos estudios vinculados que el incremento de Parkinson podría estar vinculado también a agentes químicos. Por ejemplo, hay una conocida mina en Sudáfrica, en donde el 25% de los mineros que estuvieron ahí
la mina de manganeso, creo que de manganeso. 25% tiene Parkinson, con un promedio de edad de 42 años, jóvenes. Entonces digo, yo creo que todo lo que tiene que ver con prevención en salud y daño a naturaleza. Antes hablamos de los agrotóxicos. Estuve en San Antonio de Areco, el último estudio en San Antonio de Areco de presencia de agrotóxicos en cuerpos de agua dio arriba de 20 agrotóxicos. Entonces, es un estado argentino que se ha corrido. Considera que si se adaptan o aprueban leyes ambientales importantes, se podría parar con muchos daños ocasionados o ya considera que la mayoría son irreversibles. De vuelta, María Sol, ¿cómo a ver? Usted hace un rato habló sobre injusticia ambiental. Entonces, considera que si se adaptan o aprueban leyes ambientales importantes, se podría parar con muchos daños ocasionados o ya considera que la mayoría de los daños que tenemos a nivel ambiental son irreversibles. Las dos, ¿no? Las dos respuestas. O sea, por un lado, muchos de los daños que estamos viendo son irreversibles. Está muriendo mucha gente, hay mucha naturaleza destruida, hay mucho cultivo, por ejemplo, en Hachar que les contaba en San Juan, eh, la productora decía, el agua no me sirve para cultivar. Cuando van al Garraham, en el hospital de infancias, hay un montón de pibes y pibas que murieron con cáncer, producto de los agrotóxicos o de químicos en el agua. Pero a su vez hay que empezar ya. A veces yo uso una metáfora, yo uso mucho la bicicleta. Eh, Cuando te caes en la bicicleta, eh, podés poner o no las manos. Caer te caes. Pero no es lo mismo poner las manos o no ponerlas. Entonces tiene que ver con, hay que tomar ya las medidas, eh, que muchas son legislaciones y muchas son cumplir las legislaciones, eh, que no se están cumpliendo y que obviamente el gobierno nacional actual ha acelerado, pero que ciertamente no empezó esto en diciembre, pero sí se agravó, ¿no? Guillermo, no sé si el grupo tiene alguna otra pregunta. Yo quería despedirte, primero agradecerte tu tiempo, disculparme por los inconvenientes que tuve hoy con la tecnología, hoy no es mi día tecnológico, y decirte qué sugerirías a alguien que se está formando académicamente en el periodismo de cara a este desafío que tenemos con el planeta, ¿no? ¿Cómo nos sugeriría trabajar el tema? Porque eh, viendo cómo van las cosas, parece ser que muchas veces la difusión no alcanza. Sí, tal cual. Yo primero creo, a ver, que hay tres o cuatro cosas que es imperioso hacer. Una, obviamente, que es lo que están haciendo ahora, es se están formando. En estos temas hay que formarse. Por ejemplo, yo empecé a laburar en estos temas en el 2002. Y entre el 2012 y el 2015 básicamente me centré en temas de agronegocios. Y en el 2015 empecé también a incluir algunas cuestiones de megaminería, hoy también estoy trabajando, y de offshore. Y hace 3 años que estoy trabajando con el tema del litio, por ejemplo. Y veo lo que cuesta estudiar, leer, entender. Primer cuestión, leer, estudiar. En paralelo, creo que en la medida en que se los permita la situación, escuchar y viajar. Escuchar y viajar. Ir a las comunidades, preguntarles cómo están. Es imperioso. Escuchar. Y el país es amplio, entonces el viajar, que de vuelta,
a veces no tenemos un mango y nos cuesta, pero en la medida en que podamos viajar a los lugares, sentarse con las comunidades, dedicarles tiempo, a escuchar qué problemas tienen. El tema ambiental está directamente vinculado con el modo en el cual están viviendo. Y en tercer punto, que creo que les sobra a ustedes, tratar de no escatimar en sensibilidad. Lo que estamos viendo tiene que ver con degradación en condiciones de vida, de comunidad, de naturaleza. Entonces, saber que mucho de lo que estamos viendo está directamente vinculado con cómo esto incide en la vida. Nota al pie, nadie sabe bien cómo salir de esta situación, cómo hacer que esta caída de la bicicleta se frene. La verdad que no sabemos. Yo, cumpliendo 22 años, 23, de que arranqué estos temas, no son muchas las cosas que les podría sugerir, salvo las que les dije. Eh, pero sí tengo la certeza que, que es imperioso hacer lo que podamos hacer a mano y que es imperioso generar otras formas de comunicar que incluyen estas temáticas, que es imperioso afianzar vínculos comunitarios, que es imperioso involucrarnos, que es imperioso producir otros alimentos, que es imperioso consumir de otra manera, que es imperioso tener otra educación en clave ambiental, todo eso que es clave. Así que esas son algunas de las cosas que se me ocurren, Marcelo, señora. Guillermo, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. La semana que viene, lo comento, la semana que viene te voy a molestar de la radio, de Radio Provincia, para, bueno, difundir el libro que se viene, Veneno. Y otra vez, gracias por lo más valioso que tenés, por compartirlo con nosotros, que es tu tiempo. No, un placer. Si necesitan contactarme, lo pueden hacer por Instagram. Mi cuenta es Guille Folguera. Y ahí en general cuando me escriben comentarios trato de responderlo entre lo posible, me piden información. Así que trato de tenerla actualizada. Yo obviamente tengo un posicionamiento, lo dejo en claro el posicionamiento y también trato de brindar información lo más confiable posible. Así que les mando un abrazo enorme. Gracias, Marcelo, por la invitación y suerte en ese Muy caminar. generoso, Guillermo, muy Muchas generoso. gracias.